Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a continuar con los temas de óptica y en esta ocasión vamos a deducir la ecuación del constructor de lentes, es decir, la fórmula que alguien tendría que emplear si quiere construir una lente que redirija los rayos como le convenga. Por el camino también explicaremos los conceptos de potencia y distancia focal de las lentes habituales. No voy a hablar en esta ocasión de la potencia de las lentes aplicada a corregir defectos oculares, de eso habrá un vídeo más adelante, pero vamos a ir sentando algunas de las bases. Por supuesto, para comprender este vídeo es crucial haber visto el vídeo anterior acerca de la refracción en medios curvos. Y sin entretenerme más, vamos allá, que nos espera de nuevo una demostración bastante larga. En el vídeo anterior vimos que si este era el eje óptico, la línea central que usábamos como referencia, esta era la separación entre los medios que podía estar orientada en un sentido o en el otro sin ningún problema. Si estaba doblada hacia la derecha decíamos que tenía un radio positivo y si estaba doblada hacia la izquierda decíamos que tenía un radio negativo. Como decía, habíamos visto que si un rayo de luz salía desde la izquierda de la separación y después volvía a caer hacia la derecha saliendo desde una posición S1 negativa y cayendo sobre una posición S2 positiva, ya que está a la derecha del centro, el cual considerábamos el 0. Si además teníamos en cuenta que el medio 1 tenía un índice de refracción N1 y el segundo medio tenía un índice de refracción N2, habíamos visto que se cumplía la relación N2 partido por S2 menos N1 partido por S1 igual a N2 menos N1 dividido todo ello entre el radio. Esta ecuación de aquí nos relacionaba el punto de origen del rayo de luz S1, el punto destino del rayo S2 y lo hacía a través de los índices de refracción de ambos medios y el radio de curvatura de la separación. Cabe destacar que cuando consideramos esta situación, voy a dibujar de nuevo, por ejemplo, la línea y la separación, lo que estamos diciendo en esencia es que todos los rayos que salgan de este punto van a converger en el mismo punto S2 hacia la derecha, independientemente de su inclinación, ya que si varios rayos salen del mismo punto S1, todos los otros valores N1, N2 y R van a ser iguales y el resultado será el mismo. Entonces, la idea es que esta separación entre medios va a juntar de nuevo todos los rayos en el segundo medio. Insisto, independientemente de la elevación con la que salgan hacia arriba. Esto, por supuesto, se trata de una aproximación, ya que habíamos explicado con detalle que estábamos suponiendo que los rayos venían desde tan lejos hasta la separación que prácticamente no se notaba ninguna elevación, con lo cual cuanto más hacia arriba vayan los rayos, menos exacta será esta ecuación. Y en una situación real, todos los rayos que salen de aquí no van a coincidir exactamente en el mismo punto a la derecha, sino más o menos, es decir, alguno a lo mejor se va un poco para la derecha, otro se va un poco más para la izquierda, pero más o menos estarán todos cerca del mismo punto, que es la conclusión importante a la que tenemos que llegar aquí. Ahora pensemos en la situación en la que tenemos nuestro eje óptico principal, una primera separación a la que vamos a llamar separación 1 y una segunda separación a la que vamos a llamar separación 2. Cada una de ellas con su radio R1 y su radio R2. Y da igual si están dobladas hacia la derecha o hacia la izquierda, simplemente como ya hemos visto antes, en el caso de que estuviese doblada hacia la derecha R sería positivo y en el caso de que estuviese doblada hacia la izquierda R sería negativo. Vamos a considerar ahora que tenemos tres medios, ya que hay dos separaciones, tenemos el medio 1 con un índice N1, un segundo medio con un índice de refracción N2 y un tercer medio que va a ser el del medio justamente con un índice de refracción N3. Y ahora vamos a considerar que tenemos un rayo que viene por el primer medio, llega a la primera separación, pasa por el medio 3 y después llega a la segunda separación y vuelve a pasar hacia arriba hacia el medio 2. En este caso vamos a llamarle S1 a esta posición desde la cual sale el rayo en el medio 1, vamos a llamarle S3 a esta posición en la cual cae el rayo en el medio 3 y este S1 y este S3 van a estar referenciados a la primera separación, es decir, lo estamos indicando con respecto a este punto. Pero para contemplar la segunda separación tenemos que ubicar el 0 aquí, ya que esta ecuación que hemos puesto aquí arriba presupone todo el rato que la separación se encuentra en el punto 0. Entonces, con respecto a esta segunda separación, vamos a llamarle S3' a la posición del corte del rayo en el medio 3 y vamos a llamarle S2' al último corte con el eje óptico.
La clave aquí está en considerar que este punto, que es donde acaba el rayo después de la primera separación, va a hacer como foco emisor de luz para la segunda separación. Es decir, ese punto concreto es el final del primer paso, pero va a ser el comienzo del segundo paso. Y si la separación entre los dos medios es D, se puede justificar la siguiente relación. S3' es igual a S3 menos D. Y vamos a explicar ahora con calma por qué sucede esto. S3 es la distancia positiva que tiene este punto donde cae el rayo en el medio 3 con respecto a la primera separación. Pero si ponemos aquí la segunda separación, S3' tiene que ser un valor negativo que indique cuánto a la izquierda de la segunda separación está este punto. Y si D es la distancia total, tenemos que tener en cuenta que S3 menos S3' tiene que ser igual a D, ya que esto más esto, si nos centramos en el número sin el signo, tienen que sumar D. Pero como S3' es negativo, hay que ponerle un menos para que sume. Y una vez que tenemos esto, despejando, se puede llegar rápidamente a la fórmula de arriba. Entonces, vamos a hacerlo con números. Si estas de aquí son la primera y la segunda separación, este de aquí es el punto, esto de aquí mide 0,8 metros y esto de aquí mide 1,3 metros, desde 0,8 metros hasta 1,3 metros van 0,5 metros. Entonces este punto está a 0,5 metros de la segunda separación, pero hay que indicarlo en negativo, menos 0,5 metros. Entonces, para resolver este problema y calcular S2' en términos de S1, lo que habría que hacer sería lo siguiente. Si tenemos en cuenta la primera separación, la ecuación va a ser n3 partido por s3 menos n1 partido por s1 igual a n3 menos n1 dividido todo ello entre el radio 1. ¿Por qué pongo aquí 3 en vez de 2? Porque estamos hablando de que el medio en el que acaba el rayo tras la primera separación es el medio 3, no el medio 2. Después tendríamos que tener en cuenta que S3' va a ser S3 menos D, y una vez que ya tenemos eso, la segunda ecuación a aplicar sería que N2 partido por S2' menos N3 partido por S3' es igual a N2 menos N3 partido por el segundo rayo. Y aquí veis que la idea es la misma. El segundo rayo donde sale de S3', entonces aquí tenemos cosas relacionadas con el medio 3 y acaba en el medio 2, con lo cual aquí tenemos cosas relacionadas con el medio 2. Y como tenemos tres ecuaciones, podemos resolver S2' teniendo S1. Lleva un montón de tiempo, pero es posible hacerlo. ¿Hace falta tener en cuenta todo esto cuando uno quiere montar una lente? No. Lo que nos va a interesar ahora es fabricar una lente que va a estar hecha de un material con un índice de refracción N, y vamos a ver cómo la podemos montar para conseguir redirigir los rayos como a nosotros nos convenga. Y una lente típica, por ejemplo, si este es el eje óptico, consistirá en dos separaciones que van a estar muy juntas y que encierren un medio con un índice de refracción n, mientras que los otros medios, el original y el final, van a ser aire, con lo cual su índice de refracción va a ser exactamente igual a 1, como ya explicamos en el vídeo acerca de la ley de Snell. Entonces nuestra lente tendrá siempre un radio R1 asociado a cuando el rayo entra dentro de ella y un segundo radio R2 asociado cuando el rayo de luz ya ha pasado por dentro de la lente y sale hacia afuera. La distancia entre estos dos medios va a ser la distancia D que hemos visto antes, pero realizamos una aproximación de lente delgada. Voy a poner aquí aproximación lente delgada. Y la aproximación de lente delgada, como su propio nombre dice, lo que plantea es que la distancia entre estas dos separaciones es extremadamente pequeña. Tan extremadamente pequeña que vamos a suponer que la distancia entre ellas es prácticamente cero. Lo cual supone en la práctica que es como si los dos medios estuviesen separados en el mismo punto. Es decir, que estos dos puntos que yo dibujo aquí a una cierta distancia estuviesen completamente pegados. Por supuesto, esto no tiene ningún sentido físico, ya que si estuviesen pegados entonces no habría separación, porque el rayo según entra también sale, pero funciona suponer que la separación es tan pequeña que prácticamente no existe. Y sí, esto significa que si esta es la separación 1 y esta es la separación 2 y pegamos estos dos puntos, lo que nos va a quedar es algo que no tiene ningún sentido, concretamente que la separación 2
queda antes de la separación 1. Un problema conceptual con el que hay que convivir si se quiere simplificar las operaciones. Si no, insisto, lo que hemos desarrollado antes ya valdría. Pues bien, ¿qué ventajas tiene hacer esta suposición? Pues básicamente que en el momento en el que D es prácticamente 0, también se va a cumplir que S3' será prácticamente igual a S3. Entonces, nuestras ecuaciones, si las vuelvo a escribir, tendríamos, la primera ecuación sería N3 partido por S3 menos N1 partido por S1 igual a N3 menos N1 partido por R1, y la otra que era N2 partido por S2 menos N3 partido por S3 igual a N2 menos N3 partido por R2, quedan muchísimo más sencillas. ¿Por qué? Porque como S3 es igual a S3', ya no hace falta distinguir entre ellos y no hace falta utilizar la nomenclatura prima en ningún momento. Y cuando hemos llegado a esta situación, ahora además podemos tener en cuenta, como decíamos, que N1 va a ser 1, N2 va a ser 1 y N3 es la que va a ser igual a N, y lo que nos queda básicamente es que N partido por S3 menos 1 partido por S1 es igual a N menos 1 partido por R1, y por la otra parte tendremos que 1 partido por S2 menos N partido por S3 será igual a 1 menos N partido por R2. Y 1 menos N, por cierto, podemos escribirlo como menos N menos 1, ya que es básicamente cambiar de signo N-1. Y esto de la derecha lo voy a dejar como menos N-1 partido por R2. De tal modo que ahora tenemos esta primera ecuación y esta segunda ecuación, y ahora lo que voy a hacer es sumar las ecuaciones de tal forma que N partido por S3 menos N partido por S3 se van a cancelar, y me va a quedar que 1 partido por S2 menos 1 partido por S1 es igual a N menos 1 partido por R1 menos N menos 1 partido por R2. Y si ahora saco factor común N menos 1 en ambas partes, voy a llegar a que 1 partido por S2 menos 1 partido por S1 es igual a N menos 1 por 1 entre el radio 1 menos 1 entre el radio 2. Y esta de aquí sería la ecuación del constructor de lentes. Es decir, si alguien quiere fabricar una lente de tal forma que los rayos que partan de una instancia S1 acaben en una instancia S2, esta es la forma en la que afectan el índice de refracción del material y los dos radios con los que talle la lente. Fijaos especialmente en que si el índice de refracción del material de la lente fuese 1, es decir, si fuese aire, todo esto se cancelaría y llegaríamos a la conclusión de que S1 es igual a S2, o dicho de otra forma, que la lente no hace ningún efecto. Pero evidentemente no hemos hecho todo eso para centrarnos en el caso n igual a 1. Otra cuestión a destacar en el mismo sentido es que si R1 es igual a R2, la lente tampoco va a tener ningún efecto. Es decir, que si montamos una lente en la que las dos separaciones sean exactamente paralelas y con el mismo radio, pues su efecto será nulo. Es necesario no tanto que un lado está bombado hacia un lado y el otro hacia el otro, sino que por lo menos sus radios sean diferentes. Y según esto podemos clasificar varias lentes distintas. Una lente biplana no tendría prácticamente ningún efecto. Lentes plano-convexas, que básicamente son planas por un lado y están dobladas hacia afuera por el otro. Lentes plano-cóncavas, que están rectas por un lado y dobladas hacia adentro por el otro. Lentes biconvexas, que están dobladas por los dos lados hacia afuera. Lentes cóncavo-convexas, que estarían dobladas hacia adentro por un lado y hacia afuera por el otro. O por último tendríamos las lentes bicóncavas. Si este es nuestro eje óptico, esto de aquí es nuestra lente, que voy a dibujar ahora completamente vertical, ya incluyendo las dos separaciones en la misma línea. Y un rayo de luz viene desde el infinito, prácticamente paralelo a la base, ¿hacia dónde cae? ¿Cuál es este punto? Pues este punto de aquí, al cual voy a llamar foco 2, es la distancia focal de la lente. Es decir, a qué distancia colisiona un rayo que viene desde una distancia infinita sobre el eje óptico. Matemáticamente la idea es la siguiente: si S1 es igual a menos infinito, es decir, si el rayo de luz viene desde una distancia infinita por la izquierda, entonces S2, el punto en el que acaba el rayo, va a ser igual a la distancia focal de la lente, a lo que estoy llamando F2 o foco 2 de nuestra lente. Y si nos vamos a la ecuación, que era 1 partido de S2 menos 1 partido de S1 igual a n-1 por
1 entre R1 menos 1 entre R2, sustituyendo todo, tiene que ser que 1 partido por el foco 2 menos 1 partido de menos infinito sea igual a n menos 1 por 1 entre R1 menos 1 entre R2. Y al dividir un número entre infinito, al ser tan grande, nos da 0. Con lo cual llegamos a la conclusión de que todo esto de aquí en realidad es 1 partido por el foco 2 de la lente. Esto nos permite despejar que el foco 2 de la lente es 1 entre todo eso, es decir, 1 entre n-1 por 1 entre R1 menos 1 entre R2, cosa que no se puede dejar más bonita, no lo intentéis, y por tanto vemos de nuevo una clara relación entre el índice del material de la lente y sus radios y la capacidad que tiene de doblar los rayos, es decir, hacia qué punto en concreto los desvía si vienen desde el infinito. Pero si nos centramos en que todo esto es igual a 1 partido por el foco 2, podemos escribir la ecuación del constructor de lentes de una forma muchísimo más sencilla, que es que 1 partido por S2 menos 1 partido por S1 es igual a 1 dividido entre el foco 2. Una ecuación muchísimo más sencilla y en la cual ya perdemos de vista todo lo que tiene que ver con los materiales de la lente, tanto sus radios como el índice de refracción. Todo eso desaparece por completo y la ecuación toma esta forma. Y ya solo queda por comentar una cosa. Si tenemos 3 lentes, por ejemplo, voy a trazarlas ahora, y la primera coge un rayo desde infinito y lo manda hasta aquí, la segunda coge un rayo desde infinito y lo manda hasta aquí, y la tercera coge un rayo desde infinito y lo manda hasta aquí, está claro que la lente que tiene un mayor efecto es la tercera, porque dobla el rayo muchísimo más y acaba cortando al eje óptico antes, lo cual significa que cuanto menor sea f2, mayor es el efecto que está teniendo la lente. Y a eso es a lo que se llama potencia de una lente y se mide en dioptrías. La potencia de una lente es igual a 1 entre el foco 2. Cuanto más pequeño sea el foco 2, mayor será la potencia que está teniendo esta lente. Y en particular, si tenemos una lente que es capaz de coger un rayo y desviarlo hacia abajo al eje óptico, tendremos una lente convergente, ya que coge todos los rayos que vienen desde el infinito y los junta en el mismo punto, haciendo que converjan. Voy a poner aquí lente convergente. Sin embargo, puede haber lentes en las cuales este efecto no se produzca y no sean capaces de desviar los rayos de nuevo hacia el eje óptico. Puede haber una lente, como esta, que coja un rayo que viene desde el infinito y en lugar de tirarlo para abajo, lo tire para arriba. Cuando esto sucede, decimos que su foco realmente está hacia la izquierda y hacia abajo. Y decimos que tiene un foco 2 hacia la izquierda con un efecto virtual. En este caso, el foco 2 va a ser de signo negativo y en contraposición a lo que sucedía antes, que teníamos una potencia positiva, ahora vamos a tener una potencia negativa, ya que el foco 2 es negativo y junto a él vamos a tener una lente divergente. Lente divergente porque en vez de juntar los rayos hacia la derecha, lo que hace es separarlos. Así que, como podéis ver e intuir, el mundo de dedicarse a las lentes es bastante complejo. No solo porque las ecuaciones sean bastante más feas que los habituales, fuerza igual a masa por aceleración o similares, sino porque además de ser feas son ecuaciones muy aproximadas. Tened en cuenta que para poder llegar a todo esto hemos supuesto que la lente es tan delgada que prácticamente no tiene espesor y también hemos supuesto que los rayos de luz vienen siempre desde una distancia tan lejana que prácticamente no están elevados. Las dos cosas son evidentemente falsas y hacen que estas ecuaciones solo sean aproximadamente correctas y nunca un fiel reflejo de la realidad. Y no es exactamente como cuando comparamos la gravedad de Galileo con la gravedad de Newton, diciendo que la gravedad de Galileo funcionaba bastante bien en toda la superficie de la Tierra. Aquí estas ecuaciones desde el principio van a funcionar bastante mal en general, pero si lo que queremos es una aproximación de qué es lo que van a hacer las distintas lentes, no sirve. Por supuesto, si alguien quiere fabricar una lente ultra precisa, necesita ir más allá de estas ecuaciones, no hacer tantas aproximaciones, normalmente utilizando ordenador, y conseguir calcular con más precisión qué es lo que sucede con los rayos. Así que tomamos esto como una introducción al mundo de las lentes. Dicho esto, en la siguiente clase trataremos la cuestión de qué sucede con la imagen que forman las lentes. Es decir, qué tiene que pasar para que crezca, qué tiene que pasar para que se reduzca,
para que salga del derecho, para que salga del revés, etcétera, etcétera. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo.